7 y nuestro diseño de experimentos es basado en la difusividad de un líquido líquido. Los integrantes son mi compañera Alma Leticia, Jennifer Pedrosa Vázquez y yo, Fernanda Franco Álvarez. El planteamiento del problema. El estudio de la difusividad líquido-líquido de un colorante se centra en entender cómo las moléculas de un colorante se dispersan en medio líquido, un fenómeno crucial en industrias como la textil, farmacéutica y alimentaria. El objetivo principal de este trabajo es determinar la tasa de difusividad de un colorante en un solvente líquido, agua, analizando factores como la temperatura, el tiempo y la concentración del colorante que influyen en la difusividad. Hipótesis de investigación. La difusividad del colorante depende de factores como temperatura y concentración. Hipótesis de prueba. De factores, temperatura. Hipótesis nula, no influye el efecto de la temperatura sobre el tiempo de difusión del colorante. Hipótesis inicial. Sí influye el efecto de la temperatura sobre el tiempo de difusión del colorante. Concentración. Hipótesis nula. No influye el efecto de la concentración sobre el tiempo de la difusión del colorante. Hipótesis inicial. Sí influye el efecto de la concentración sobre el tiempo de la difusión del colorante. Hipótesis doble. Concentración, temperatura. Hipótesis nula. No influye el efecto de la concentración-temperatura sobre el tiempo de difusión del colorante. Hipótesis inicial. Sí influye el efecto de la concentración-temperatura sobre el tiempo de difusión del colorante. La variable de respuesta es el tiempo de difusión del colorante en segundos. Contamos con nuestra tabla de datos y esta tabla nos muestra los gramos de colorante que utilizamos en nuestras diferentes 3 pruebas, también los diferentes estados de la temperatura, que fue de 20 grados Celsius, 40 grados Celsius y 80 grados Celsius. Como nos damos cuenta, a menor temperatura, pero mayor gramos, el tiempo en segundos es muchísimo más elevado. Y conforme va pasando la temperatura, pues el tiempo va disminuyendo. También tenemos nuestras pruebas de varianza para tiempo suma de cuadrados tipo 3. Esta tabla nos muestra los resultados del análisis estadístico que hicimos para entender qué tanto influye la concentración, la temperatura y su interacción en el tiempo que tarda en difundirse el colorante en el agua. Esta tabla nos representa en cada fila lo que es los efectos principales. Como A tenemos a la concentración. Esto es qué tanto influye la cantidad de colorante en el tiempo de difusión. B, temperatura, qué tanto influye la temperatura en ese mismo tiempo. A y B, que es nuestra interacción, el cómo influye la combinación de concentración y temperatura juntas, y residuos, que es el error o variación que no se puede explicar por los factores anteriores. También contamos con un total, que es la suma de toda la variabilidad del experimento, y tenemos lo que es valores importantes, como lo que es el valor P, que nos dice si el efecto es significativo o no. Si es menor que 0.05, si hay un efecto real, y se rechaza la hipótesis nula. Nuestro valor P es significativo en concentración A. Esto quiere decir que sí afecta tanto en temperatura B como en interacción AB. Esto significa que no podemos analizar temperatura y concentración por separado, porque su efecto combinado también cambia el resultado. Contamos con nuestro método de porcentaje LCD, con nuestras diferentes concentraciones, nuestros casos, nuestra media, nuestra sigma y nuestros grupos homogéneos. También con nuestro contraste, que indica una diferencia significativa, y la diferencia y más menos límites. A continuación se muestra la tabla de múltiplos rangos para tiempo por temperatura, donde se muestra la temperatura que fue a 80, a 40 y a 22. En los casos y en las medias tenemos los grupos homogéneos que se muestran a continuación.
donde nos indica una diferencia significativa con un 11.9167 y en la segunda donde nos muestra el 28.1667 y el 16.25. Se muestra en la figura 4 las medias de tiempo y temperatura, donde los contrastes se comparan con diferentes temperaturas. Y en los límites el margen del error es de aproximadamente más o menos 1.2. Las barras del error indican el intervalo de confianza del 95%. Se observa que a mayor temperatura el tiempo disminuye, es decir, la difusividad es más rápida a mayor temperatura, lo cual es consistente con el aumento de la energía. En la figura 5 tenemos medias de tiempo con concentración. Se observa que a mayor concentración el tiempo aumenta, lo que sugiere que la difusión es más lenta con soluciones más concentradas. Y en la última figura, que es el gráfico de interacciones de temperatura, tiempo y concentración, se puede ver que a baja temperatura el tiempo aumenta mucho con la concentración. A alta temperatura el tiempo se mantiene más constante a cambios de concentración. Este gráfico se muestra cómo interactúan la temperatura y la concentración respecto al tiempo, donde en la línea azul se muestran 22 grados centígrados, en el rojo se ve los 40 grados centígrados y en el magneta se ven en los 80 grados centígrados, donde se demuestra que la difusividad aumenta con la temperatura y disminuye con la concentración. Como conclusión tenemos que el colorante se difunde más rápido con alta temperatura, como lo mencionamos anteriormente, y baja concentración. Se confirma nuestra hipótesis que la difusividad aumenta con menor concentración y mayor temperatura, y se recomienda esta combinación para aplicaciones industriales que requieran una difusión rápida.